Loren, querido, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos la historia de un club al que le tuvieron que cortar las alas, un club de Córdoba, por supuesto. Sí. Al que le tuvieron que cortar las alas los porteños porque si no iba a ser muy peligroso para ellos. Ah, mira. ¿De Córdoba? De Córdoba. A ver, puedo... Está no la sé. camiseta acá. Estaba, a ver, che. Está la camiseta acá. Está la camiseta. Racing. No todavía. Ah. Sabe entrar la columna de Racing. ¿Talleres? No en esa época. ¿Belgrano? Tampoco en esa época. Bueno, pegó una, macho. Alumni. Dijiste toda. Así acá. No quería nombrar el instituto, ¿viste? Douglas Heide, pero... ¿Instituto? No, nada, mentira. Puta. ¿Qué? No me digas. A ver, el título me compro, ganchero ya. Es ganchero. Sí. Me ¿Por qué le especializo cortaron en las eso. alas? Porque era demasiado bueno, porque les ganaba a todos. Muy ahí bueno. todo. ¿Tiene que ver con los ídolos que fuimos eligiendo? Pitón Ardile, Mario Kempe, digamos, ¿en esa época o antes Muchísimo todavía? antes. Ah, mira vos, me gusta. Pero yo creo que hay una gran continuidad entre la época que voy a hablar. Habría que ver, creo que vos me la vas a poder problematizar y Sí. pensar. Entre esta época de la que voy a hablar, 1920-1930, y la actualidad. Yo creo que Sí. hay una línea, se puede trazar una continuidad hasta hoy. Está bueno. Traje un mapa. Traje Me varios gusta. mapas, pero empecé con uno como para hablar de la época esta de 1920, una época en que Argentina es gobernada por el radicalismo de Irigoyen. Irigoyen Sí. tiene una calle acá muy importante en Totalmente. Córdoba. Económicamente vinculada al modelo agroexportador, de esto se trata este mapa, y socialmente convulsionada por la gran inmigración. Claro. Fíjense, no sé si ven ahí abajo está Argentina y arriba Europa, Sí. sur-norte, y está la flecha que va hacia Europa con, digamos, vacas, ovejas y granos, Claro. y lo que viene son locomotoras de trenes e inmigrantes, sobre todo de las regiones de España e Italia. Esto era una cosa común de la época. Sí. Va a ser las décadas donde el fútbol llega a Argentina, principalmente a través de las locomotoras inglesas, ¿no? Claro. Los capitales ingleses que invierten, y de ahí sale el otro mapa que traje, que ahí en un ratito lo va a poner Nico, porque en esta época el trazado de vías que se hace en Argentina, Sí. fíjense que apunta todo a un mismo lugar, a una misma ciudad. No sé si la pueden identificar o adivinar. Sí, entiendo que Buenos Aires, pero... Buenos Aires, Claro. exactamente. Se habla de un radar, de alguna manera, que Claro. Mirá irradiaba desde Qué Buenos loco, Aires. digamos, o como todas las líneas van ahí. todo Buenos Aires, exactamente. Eso Claro. es 1914, un poquito antes de la época que vamos a hablar. 4 años después, Sí. en 1918, bueno, un año antes, obviamente, la tornería del Central Córdoba se funda Talleres, pero 4 años después, en la estación, los trabajadores, los empleados de la estación del ferrocarril, Central también de Córdoba, fundan un club. Instituto Ferrocarril Central Córdoba. Fíjense, es importante la diferencia del nombre porque en un par de años nada más va a cambiar. Instituto Ferrocarril Central Córdoba, IFCC. Claro, Sí, IFCC. no. Hoy juega el IFCC contra... No, Digo que no está mal, ¿eh? no, pero IFCC, IFCC, es medio sí. incómodo, ¿no? Parece la Facultad de Ciencia bien? de Comunicación. Instituto Ferrocarril Central Córdoba. No, queda muy largo. No, pero nadie canta así, boludo. No se canta así, bueno, perdón. No, desde esa época se le decía el instituto, que en su momento se le pone como un sinónimo de club, pero Sí. claro, como sonaba distinto, era como llamativo, ¿no? Era como peculiar, ¿no? El instituto, juega el instituto. Y sobre todo porque al año siguiente, en 1919, sale campeón de la segunda división de lo que era en ese momento la ex Liga de Córdoba, y bueno, ya asciende, y sin duda la década del 20 va a ser una década muy buena, tanto para los radicales como para Mirá vos. el Club Atlético Instituto Ferrocarril Central Córdoba. ¿Qué pasa en esa década? ¿Por qué gana el mote de la gloria, por ejemplo? Ah. Porque ya en Primera División de Córdoba, entre los años 1925 y 1928, gana los 4 torneos consecutivos y Claro. 3 de ellos invicto. O sea, era no había picantísimo. con qué darle. Y vos me vas a decir, A ver, y vos- ¿es así, Gastón? Sí, así. ¿3 consecutivos? 4, 25, 26, 27, 28. Perdón, 4 consecutivos y 3 invictos, o sea que no le ganaba a nadie. no le ganaba a nadie. Y es más, en esa época no existía un torneo federal como el que tenemos hoy. Ahí por ahí estamos pasando algunas imágenes de lo que era, digamos, el ferrocarril, Claro. el primer equipo, bueno, los trabajadores. Me encanta, mira qué Em, lindo eso. Y fíjense que en ese momento no había una liga federal, ¿no? Como hoy sí Claro. tenemos de distintas provincias, un torneo unificado. Entonces, lo que era el campeonato nacional, muy entre comillas, era básicamente organizar amistosos entre los clubes de Buenos Aires, de más largo arraigo, más poderosos, y los de Córdoba. Y también los de Rosario, que tenían cierta... Por acá sale lo de Rosario. Claro.
Ese instituto juega varios amistosos Sí. en esa época, en la década del 20 a finales, Mira vos. y vence a todos. Vence a todos, no hay con qué darle. Ferrocarril Oeste en Buenos Aires, que era un club posicionado en esa época, Rosario Central y Newell's, Mira vos. todos pierden contra Instituto, y el Estudiantes de La Plata de Lauri, Cafieri, Ferreira y Ciro González también son vencidos por Mirá vos. Instituto, que ya para esta época, para finales de los 20, cambia su nombre. Ahí Cambia su fue. nombre, 1924 me parece que es, y le ponen Atlético porque en esa época hay como una gran demanda de la población del barrio de Alta Córdoba de, bueno, hacer práctica deportiva, práctica física, Claro. y el deporte espectáculo estaba creciendo mucho en Córdoba. Y el éxito que tenía traía, digamos, toda esta Muy bueno. gente y venía Claro. bien a esos espectadores. Bueno, se les cobraba el ticket, qué sé Claro, yo, claro, venía una bien cuestión de- abrir el club. Entonces pasa de tener unos pocos miembros, en general asociados a la práctica del fútbol, a ser un club social más, Muy bueno. más grande, ¿no? Claro. En esa época. Y Pero le cambian y le suman el Atlético y le sacan el ferrocarril. Mira vos. el ferrocarril sigue ¿Y existiendo. la Gloria le había- dicen por eso? La gloria por los títulos que Claro. sonó muy bien. Por eso, por Recién, esa el década, 25, el digamos. 26, El Mirá vos. lustro. Por los Yo pensé que le campeonatos. decían la Gloria por Carra. ¿Sí? Sí, porque digo, a lo mejor es. O No, Trevi, yo pensé que o era por Trevi. yo pensé que era por los cuadernitos. Claro, también los cuadernos de la. Chiste de la peor que marca. lo. Eh, Bueno, le gana una final también a Talleres. La primera final del torneo cordobés de primera edición fue la del año 27, Ajá. porque terminaron empatados en puntos. Talleres e Instituto y gana 4-1 la mirá final. qué bueno. 4-1, sí, Instituto, claro. ahí empieza a hacer la gloria. Sí, o sea que, claro, Instituto la rompía en Córdoba y después cuando va a jugar a Buenos Aires, cuando se enfrenta a los más picantes, digamos, Sí. también les gana. Sí, Claro, sí, iba generando eso. Y ahí, entonces, los clubes de Buenos Aires hacen algo que yo cuando era chiquito me lo preguntaba si se podía hacer, porque yo era hincha de Talleres de Ah. chiquito y A ver. Talleres. Sí. ¿Ah? No, hace como 15 años más o menos. Claro, hace 15 años se chiquito y preguntaba. Me preguntaba si le podíamos comprar los mejores jugadores a los otros equipos del Federal A para ascender de una vez por todas y no podíamos. O sea, tenías Claro. que jugar bien. No era, sí, básicamente. claro. Bueno, en este caso sí lo consiguieron los clubes porteños. Ah, mirá vos, Acá claro. empieza lo que voy a decir, esta línea de continuidad. Llega 1930, cambia Sí. todo en 1930. Sí. Cambia todo para el Argentina, porque en la década del 30 arranca lo que es la interrupción democrática de las Fuerzas Armadas, en este caso contra el gobierno de Irigoyen. Un año antes, además, crisis de 1929 a nivel mundial, la bolsa de Wall Street Bolsa. explota y entonces eso impacta en todas las economías mundiales. Claro. Es un momento difícil. Y en esa época, además, se profesionaliza el fútbol solo en la Liga de Buenos Aires. Claro. Pasa a ser la única liga Ya profesionalizada. tenías ahí Boca, River, todos los Todos los grandes grandes. estaban, claro. Y hay un dato que es tremendo, porque esta profesionalización, claro, beneficia en general no a todos los clubes. Claro. ¿Por qué? Porque para 1936, este es un dato que tenemos de Eduardo Archetti, un sociólogo argentino, que nos dice que para 1936, 105.000 socios Sí. los juntabas entre los 5 grandes. Los 5 grandes, Mirá vos. los clásicos de esa época. El resto de clubes de la Liga Profesional de Buenos Aires Sí. alcanzaba, que eran aproximadamente 10 equipos más, solo 55.000. Mirá vos. Entonces, se menos va de la generando mitad. una clara Claro, desigualdad. claro. ¿sí? Con razón los grandes, digamos, son tan importantes, ¿no? Y toman todas las decisiones, cortan la torta desde aquel momento. Claro, al poco tiempo se abre la Hace AFA. 100 años casi. 100 años. Claro, qué locura. Todo un sistema, digamos, recontra instalado. Claro, instalado Se y... empiezan a llevar jugadores de acá. Sí, bien. Claro, empiezan a decir, mira, este bueno. Empieza, claro, las ligas de las provincias no estaban profesionalizadas, eran todavía amateur. Entonces, las reglamentaciones que salen en esa época indican que todo jugador que juega en una liga que no sea profesionalizada es agente libre. Ah, Entonces, mira vos. puede jugar, digamos, en donde quiera. Técnicamente está bien. Técnicamente, ahí vamos a ver hay un punto, digamos. que los periodistas de esa época, al igual que Claro. decís vos, decían eso, bueno, y sí, ¿qué le vamos a decir? Claro. O sea, Es además... como todo. había una crisis, o sea, la gente Claro. que los venían a buscar acá, ¿cómo no se va a ir? Sí, obvio. Nacional, Allá le más. pagaban, allá de Ah, cosas y le pagan bueno. bien, claro, Claro. bueno. ¿Qué pasa? ¿Cuáles eran las consecuencias de esto para dirigentes locales, dirigentes porteños, futbolistas locales, periodismo acá local? Todo esto lo sabemos muy bien gracias a la tesis doctoral, no me quiero olvidar de decir, de Franco Reina, que es un investigador acá de la UNC. Qué bueno.
Para los dirigentes locales era terrible, era una calamidad que se vayan los jugadores, porque pensar en profesionalizar la Liga de Córdoba sin esos jugadores que mejoraban el espectáculo era imposible. Claro. O sea, se te estaban yendo. ¿Qué números se te iban? El primer año de la profesionalización, 18 jugadores, se van de los mejores, ¿no? Del Claro. círculo interno se le llamaba. La gran mayoría de deserciones son de Talleres e institutos. Claro. Al año siguiente se van 30. O sea, es un Claro, montón. Para una claro. liga que era de Sí, 9 equipos, totalmente. era un montón, se notaba muchísimo. Claro, los jugadores que iban para allá se empezaban a vincular, digamos, con esos clubes que, bueno, que les prometían un sueldo fijo, premios, Claro. etcétera. Pero ¿qué pasa? Claro, en esa época la cuestión de los derechos laborales en Argentina tampoco estaba como muy... No ha pasado nada. No estaba como muy claro. Entonces, por ahí, suponete, les decían, bueno, sí, firmamos este documento, tu contrato, qué sé yo, pero no le dan el duplicado, ¿no? Ah, El famoso duplicado claro. del contrato. ¿Qué pasaba? Si el dirigente del club porteño veía que no andaba, el jugador cordobés, rompía el contrato y decía, bueno, volvete. Claro, no tenés nada, Volvete. nada Bueno, que compruebe que... ¿Qué pasaba cuando te volvías? Porque acá te habías ido... Claro, mal. Te habías ido mal, claro, no querían que te fueras. No te dejaban, te descalificaba la liga cordobesa. Wow, qué fuerte. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Te fuiste? Bueno, bancate. No, claro. Y mucho, hay un registro del año, creo que es en el 37, que vuelven alrededor de 25 jugadores que se habían ido a probar. 9, a sabiendas de que le podían decir que no, piden el reincorporarse a los clubes y le dicen que no. Claro, O mira. sea, vos. tampoco pidiendo de rodillas. ¿Exponerlo? No, claro, querían exponerlo. Pero mira vos qué dato, porque hoy la práctica es la misma, casi, básicamente. Sí. Generalmente a los jugadores no se les da el... Sí tienen una copia, obviamente que es distinto, pero el rendimiento, digamos, también... Afecta muchísimo, Claro, sí, a claro. las perspectivas ahí. ¿Qué pasaba en Buenos Aires para esa época? Bueno, los cracks de los grandes equipos se estaban yendo a Europa. Claro, Fíjense, pensando en el mapita ahí que habíamos mostrado antes, como todo apunta a Buenos Aires, pero Buenos Aires está apuntando a Europa. claro. Habíamos dicho al principio, modelo agroexportador, ¿no? Sí. Las materias primas hacia Europa, traemos capitales. ¿Qué venía de Europa en esa época en términos de fútbol? Árbitros, Claro. porque bueno, acá no sabemos arbitrar. Sí, sí, Y sí. técnicos, Mirá. directores deportivos que venían a enseñar a jugar el fútbol en la europea. Claro. Eso es imposible pensar hoy en día. Ninguna selección grande, por ejemplo, del continente, traería un técnico de Europa. Eso es Sí, imposible de totalmente. pensar. Salvo esta semana que pasó hace 2 días, pero después el resto no. Bueno, y ya para cerrar, quería dejar la pregunta abierta A ver. de si acaso, volviendo al mapa del principio, si acaso hoy sigue existiendo esta dinámica de exportación de jugadores hacia Buenos Aires a Europa y si se ha terminado ese modelo exportador de 1930. No, todo lo contrario, y de hecho es la réplica del mismo sistema, digamos, con la misma, el mismo mecanismo. Sí entiendo que Belgrano, Talleres, Instituto, estando en primera, Es otra le cosa. pelean de igual a igual, Sí, claro. sí. Pero, a ver, en su momento, jugador que estaba más o menos bien en Instituto, incluso hasta el propio Talleres, por ejemplo, lo podía llegar a ir a buscar, digamos, hasta hace un par de años. Sí, incluso me parece se asentó más en los últimos tiempos. Y cada vez que pasa el tiempo es peor, porque antes por ahí es un poco más desconocido, llevan un tiempo en el club, ahora te lo sacan de la mano. Al toque. Sí, incluso, digamos, ofreciendo mejor contrato que esto que decías vos. Venían de Buenos Aires, decían, sos amateur, sí, te puedo llevar. Bueno, ahora la cuestión es, vos estás jugando en Córdoba, sí, ¿cuánto cobras? 3, bueno, te doy 30. Y también es lo mismo, digamos. Podés o sea, pelear con eso. el mecanismo es el mismo. Sí, creo que ahora es más picadora de carne el club de allá, ¿me entendés? De Buenos Aires. Qué buen concepto, Sí, Picado. y claro, porque ahí no rendiste en 2 fechas, pregúntale a Lema, a Barinaga, a todos los jugadores que han pasado por Córdoba y que se van a Buenos La Aires. diferencia es que los clubes, ahora por el caso de los cordobeses, están más cubiertos que antes, ¿no? Sí, sí, obvio. Eso. Pero si lo siguen llevando, ¿eh? Se lo siguen llevando. Hay muchos se lo siguen llevando, pero antecedentes. generalmente les queda algo. Antes por ahí No, les quedaba claro. nada. Sí, a Barinaga, por ejemplo, Belgrano lo vendió bien, pero no logra establecerse en Boca. De hecho, si se va a Advíncula, no va a quedar siendo el 4, digamos. Bueno, funciona Beltrán un se poco. le fue a instituto cuando era... Bueno, ni hablar, Maroni, hay varios casos, jugadores también. Sí, hay varios jugadores. Me encantó. Bueno, muchas Me gracias. encantó. ¿A vos te gusta el modelo de Buenos Aires o el modelo cordobés? No, vos sos anti Sí, gigantes. A sí, vos te obvio. gusta todo, sí, ya sabía. Yo soy Córdoba. Vos no sos hincha de Boca, ¿no? No, ni en pedo. Bueno, Nunca lo dale. sería. No te queremos ni. Gracias, Bueno, Loren, querido. muchas gracias. Un placer.